Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Eunice Rendón. Vamos a analizar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ¿Servirá este nuevo esfuerzo del gobierno federal para pacificar ese estado? ¿Qué decir de las complicidades políticas que existen en la inseguridad en Michoacán? Después, con Rafael Fernández de Castro, analizaremos el triunfo de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos la semana pasada y hablaremos de las implicaciones de este resultado para Donald Trump, para los demócratas y, desde luego, para México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La noticia sigue siendo, sin lugar a dudas, el tema de Michoacán. Ahora con el nuevo plan por la paz anunciado por el gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Vamos hoy a debatir sobre este plan, si es el que necesita Michoacán o no, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos. Para tal efecto, vamos a saludar a la mesa de los martes, Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás, Teo? Compañeras, buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y esta noche nos acompaña Eunice Rendón. Ella es consultora en temas de seguridad e inmigración y además conoce muy bien el estado de Michoacán porque durante el sexenio de Peña Nieto le tocó estar en ese esfuerzo que hizo aquel gobierno por pacificar el estado de Michoacán. Eunice, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias. Y si me permiten, voy a empezar con Eunice, claro, porque no solamente tú ya pasaste, como decía Carlos, ¿no? Yo ya vi esa película y ya actué en esa película, ¿no? En tu caso, con el plan que había presentado el presidente Peña Nieto. Cuéntanos un poco en 2-3 minutos tu experiencia en 2014, ¿no? En 2014. Hace 11 años. Sí. La cara de Eunice, qué barbaridad. Ya pasó tanto tiempo. Sí. Pero, mira, la experiencia, yo creo primero que nada entender que cuando pasan este tipo de crisis, es normal que los gobiernos federales reaccionen, ¿no? Claro. En este caso, el gobierno federal. A mí, como bien dices, me tocó, no por la misma situación, porque en ese momento la complicación eran las autodefensas, que se generaron justamente porque en los cultivos de diferentes municipios, pues había muchos abusos, tanto en la parte de agricultura, pero también yo recuerdo que la gente se quejaba mucho de las violencias ejercidas contra ellos mismos, contra pues sus familias, etcétera, claro. Y ellos por eso deciden hacer sus propios círculos de seguridad o de autoseguridad, eso con un montón de complejidades en torno, porque además las autodefensas no era una en contra de la, o sea, tampoco eran amigos entre unos y otros. Empezaron a abusar, además. Claro, porque los límites pues, son un poco frágiles. Entonces, se da esa situación. Me tocó también en 2010 Ciudad Juárez, todos somos Juárez, matan a los chavos de Villas de Salvácar, igual me mandaron a vivir a Ciudad Juárez de 2010 a 2012. Entonces, me han tocado estas situaciones en emergencia y lo que yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de Michoacán, primero que nada es importante entender que son varios Michoacanes, son regiones completamente distintos. Eso es muy importante. Porque estaba con empresarios, presidentes municipales, académicos el sábado en una reunión de michoacanos y justo mencionaban algunas buenas prácticas, por ejemplo, de municipios chiquitos como Cherán, etcétera. Entonces, claro, solo que Cherán tiene 10,000 habitantes. Entonces, hay que entender la complejidad, que no es lo mismo. ¿Y por qué mencionan ese ejemplo? Porque algunos municipios de usos y costumbres han logrado cierta independencia y ellos encargarse de su seguridad y les ha ido muy bien. Pero el tema es, eso no es replicable quizá en un lugar como Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas mismo pues tiene pues sus propias complejidades por los precursores, por los químicos, por los temas que hay ahí. Puerto, ¿no? También, incluso como creció, algo que me llamó mucho la atención, como creció la economía, es una economía de enclave que no se conectó con el pueblo. Y creo que esa es parte del problema. Nunca desde, ahora sí que la organización de llevar ahí empresas de acero muy importantes, coches, en fin, de todo, pero no está conectado con el pueblo y eso es un problema. El tema de Apatzingán con el tema de cultivos, en fin, Uruapan, Michoacán, extorsiones, el tema más industrial. Entonces, primero que nada, entender que son muchos michoacanes. Segundo, es un país, digamos. Sí, y eso es diverso y es complejo y hay que meterse y conocer a las personas. Creo que un plan Michoacán tiene que ser hecho con
los y las michoacanas. Eso es muy importante. Se entiende obviamente que salga un esbozo de acciones en la emergencia, eso yo lo entiendo, pero creo que algo muy importante, y también dada la experiencia anterior, porque había un plan igual, o sea, dice la gente que eran las que armaron a los autodefensas y fue un poco más complejo que eso. Hubo un plan social igual, con un montón de inversión, pero pasa lo mismo que ahora veo en Plan Michoacán. O sea, el llevar las dependencias a que hagan más de lo que ya hacen en un montón. Y claro, porque esto es donde tienen sus presupuestos, pero sí creo que tiene que haber un plan multianual. Eso es lo que a mí me parece más importante, porque ¿qué fue parte de lo que pasó? Incluso en esa intervención, cuando fue la de Peña Nieto, al principio una reducción de crímenes y atrapaba un montón de presidentes municipales que estaban metidos en el crimen. Sí. Incluso, no sé si recuerdan, atraparon al secretario de gobierno, lo detuvieron, cambiaron al gobernador. Entonces, bueno, que estaba en contubernio con la tuta. Exacto, ¿no? Entonces quitan al gobernador, ponen a Salvador Jara. También detienen al secretario de gobierno, que pues también tenía ahí sus vínculos, en fin. Pero creo que ya la lección más importante es cómo hacer planes multianuales. Eso es, porque entonces al principio le metes mucho dinero, muchas ganas, está todo el gobierno ahí, empiezan ciertas cosas a moverse, pero no hay un plan de salida, no hay un plan de continuidad. Eso tiene que ser un plan de 6 años, cuando menos. Y otra cosa importante que a mí me parece fundamental, en Michoacán hay que trabajar las causas, pero trabajar las causas no pasa por decirlo, es bien difícil, porque las causas significa realmente meterte en el tejido social, meterte en temas de adicciones. Ya lo vimos con este chavo que era el atacante, pues, el victimario, pues finalmente era adicto a metanfetaminas. O sea, ustedes saben lo que significa ser adicto al cristal, por ejemplo, que es algo que nosotros vemos mucho, te cambia tu percepción de todo. Entonces hay que trabajar el tema de adicciones de la mano de las cuestiones productivas, el tema de la extorsión, y aparte la diferencia entre entonces y ahora, ahí era el tema de las autodefensas y grupos delictivos, etc. Creo que hay grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha agarrado un poder mucho más grande que el que tenía entonces. Los mismos Viagras, que nacen un poquito también de ese circuito de autodefensas y es un brazo también de este cártel, pues también están ahí con todo, y otros grupúsculos. Entonces ya está también dividido el territorio. Entonces yo para cerrar este primer comentario, creo que tienen que ser planes multianuales y que en su momento, aunque se entiende que vayan con los presupuestos que ya tenían originalmente, sí para un segundo año hacer cosas más a la medida o sacar presupuestos que sí puedan focalizar en ciertos perfiles que tienen mayor riesgo de incurrir en el fenómeno delictivo por sus contextos. A ver, Vanessa, porque lo que dice Eunice es muy importante, porque también la primera intervención federal, que fue la de 2006-2007 de Felipe Calderón, tuvo resultados, sí bajó la violencia. Luego, otra vez, se fueron y se volvió a complicar el asunto. O sea, esta cosa de que si hago un plan, intervengo, se soluciona, y luego adiós, ya me voy porque me tengo que ir a Guerrero, porque me tengo que ir a Chihuahua, porque me tengo que ir a Tamaulipas, ¿no? Entonces, no se acaba resolviendo el problema. Claro, déjame abordar eso como parte de las limitaciones que veo en el plan, pero como tú bien anticipas, creo que el plan tiene virtudes y tiene defectos, y quisiera comenzar por lo que veo como buenas noticias. La primera diría que es un reconocimiento por parte de este gobierno, de la presidenta y de su gabinete de seguridad, que independientemente quién es el responsable de lo que haya pasado, no importa cómo se llame, si es Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, cualquier actor pasado, es responsabilidad de esta administración resolver el problema de Michoacán. Vaya, hay un distanciamiento importante entre este plan Michoacán por la Paz y la reacción original de la presidenta a un par de días de la muerte de Carlos Manso. Sí. La segunda buena noticia es que yo no veo aquí un plan improvisado, como sí podríamos decir de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, porque precisamente este plan surge de un plan, digamos, horizontal, de mesas de diálogo, de conversar con las comunidades, de conversar con 84 de 113 presidentes municipales, ahora que Eunice habla de Michoacán, siendo varias regiones, agricultores, integrantes de la iglesia, estos grupos de seguridad comunitaria formados por los indígenas purépecha, por empresarios, vaya, un largo, etcétera. No es un plan que se hace de arriba hacia abajo, sino que se intenta hacer en términos horizontales. Y una tercera buena noticia es que parece que es un plan que guarda congruencia con la estrategia de seguridad que el gobierno federal está implementando para como estrategia federal de seguridad. No integran este plan Michoacán por la Paz, digamos, ideas extraordinarias o ideas que se han sacado de la manga,
sino ideas que ya les han funcionado en la Ciudad de México y a nivel federal. Y son estos 4 famosos ejes fundamentales en seguridad de los que habla usualmente en sus discursos de seguridad Claudia Sheinbaum, y que eso es lo que vimos reflejado en el plan de Michoacán: fortalecimiento de la Guardia Nacional, investigación, inteligencia, coordinación entre la Federación y los estados, pero sobre todo, y ya lo mencionó Eunice, es el tema de atención a las causas, y recordarle a muchos de aquellos que se burlan de los abrazos de Andrés Manuel López Obrador que era eso, era la atención a las causas. Y qué mejor caso para evidenciar la importancia de la atención a las causas que el muchacho al que hace referencia Eunice, este asesino de Carlos Manzo, 17 añitos, adicto a las metanfetaminas, liado con el cártel Jalisco Nueva Generación, que apenas tenía 2 años cuando inició la guerra contra las drogas. Y esa atención a las causas, pues sí se ve reflejada también en este plan en las promesas que se hacen en atención a vivienda, más becas estudiantiles, salud, atención a las adicciones, infraestructura carretera, que es en donde se va a ir la mayor cantidad del presupuesto previsto para el plan, alumbrado público, apoyo a pequeños agricultores. En fin, lo que quiero decir es que esto es una buena noticia porque es una confirmación de la confianza que tiene Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad en estrategias que ya están implementando a nivel federal y que les están dando resultados. Parece que esto es solamente un refuerzo local de una estrategia más grande. ¿Tú lo ves así, Carlos? Sí y no. O sea, yo creo que sí es un plan improvisado porque no podía ser de otra manera. O sea, me parece que se tuvo que armar un poco a las prisas, bajo presión, a contrarreloj, sobre las rodillas. Es una reacción rápida, fundamentalmente me parece enfocada en la óptica, ante una coyuntura pues, que desde luego exige gestión de crisis, ¿no? Dada la velocidad con la que se han sucedido los acontecimientos y la tiranía de la inmediatez que impera en la opinión pública, en el ciclo noticioso, insisto, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo que de entrada hay que reconocer esa naturaleza de bote pronto que tiene todo esto. Y bueno, que claramente lo que busca en una primera instancia es evitar que crezca la sensación de indiferencia, de abandono, de negligencia por parte del gobierno federal tras el asesinato de Carlos Manzo. Yo creo que el anuncio de este plan llena, en cierto sentido, un vacío de autoridad tras la tragedia, ¿no? Con declaraciones, con anuncios de acciones, de planes, con promesas, ¿no? Es parte, insisto, de una estrategia de control de daños que aspira a proyectar la imagen de que hay alguien que va a hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, creo que cumple una función política esencial, que es mostrar cierta capacidad de respuesta, como en otros casos, los mismos casos que estaba mencionando Eunice. Una cosa es lo que se anuncia al principio, la reacción inmediata, y otra cosa ya muy distinta es cuando la cosa empieza a rodar, ¿no? Esto es, apenas estamos viendo, digamos... Y se empieza a olvidar, ¿no? El principio. Yo creo que hay que reconocer esa naturaleza inevitablemente reactiva. Incluso diría que en este momento me parece que el anuncio del plan es más importante que el plan mismo. ¿Por qué? Pues porque no es solo el asesinato del alcalde a lo que está respondiendo también, es a toda la situación, a toda la reacción de efervescencia por parte, digamos, de la comunidad de Uruapan, del estado de Michoacán, te diría incluso como en la opinión pública, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación política, era una necesidad salir con algo rápido, y más porque la presidenta Sheinbaum había logrado instalar la impresión de que en el tema de seguridad iban muy bien. Incluso dedicamos aquí hace no tanto un programa entero a la figura ascendente de Omar García Harfuch, ¿no? O sea, seguridad era un tema en el que la presidenta tenía, digamos, el control de la narrativa, era una medalla que se estaba colgando junto con García Harfuch. Y bueno, pues de pronto este asesinato y esta reacción social pues le eleva de alguna manera la vara de la impaciencia, del enojo y de la exigencia social. Entonces, por supuesto que tenía que salir con algo rápido. Yo he leído algunos comentarios que critican pues lo que es evidentemente la naturaleza improvisada del tema, pero me parecen, la verdad, comentarios desencaminados porque pues ¿qué esperaban también? Si no había de principio del sexenio un plan Michoacán para hacerse cargo, pues seguramente tenía que pasar una cosa así para que el gobierno reaccionara. Ahora,
sí me parece muy importante. ¿Qué tanto puede un plan elaborado en estas circunstancias, bajo presión, a contrarreloj, realmente ofrecer soluciones al problema de fondo? Esa es otra discusión. Déjame precisamente pasarte esa pregunta a ti, Eunice. ¿Tiene solución el Estado de Michoacán? Mira, O sea, porque, a ver, llevamos en esto casi 20 años. 5 años lleva Sí, Michoacán bueno, así. no, o sea, desde que echaron las cabezas ahí en Uruapan mismo, ¿no? ¿Tiene solución? Porque ayer en la mesa decíamos, es que es el reflejo del fracaso del Estado mexicano, Michoacán. Entonces, la pregunta es, ¿realmente podemos tener algún tipo de esperanza de que se puede solucionar Michoacán? Yo creo que sí puede mejorar y como bien se dijo aquí, muchas de esas inversiones sirven. A ver, Todos Somos Juárez fueron 6,000 millones de pesos, Sí. ¿no? En 2 años. Claro, eso sirve y cambia algunas dinámicas. Que sí pero, lo cambiaron, sí lo Sí, cambiaron, claro. ¿eh? Bueno, a ver, pasaron de 225 homicidios a 30. O sea, sí, y fue reduciendo la extorsión también. Ahora, era una Entonces, ciudad, bueno, es una Es ciudad. una ciudad también con sus complejidades fronterizas. Aquí es un estado también distinto. Pero creo, a ver, sí se puede, creo que se puede mejorar. Sí se puede. Pero sí tiene que haber, repito, un aliento de largo alcance, tiene que haber un involucramiento muy serio de la sociedad y de los diferentes sectores. Yo sé que ahorita hicieron unas mesas, incluso lo comentaba en esta reunión que tuve con michoacanos. A mí me invitaron a la mesa de turismo y creo que esa les gustó mucho, por cierto. La de turismo, a mí, a la de economía, a mí no me han invitado. Entonces, estaban ahí viendo. O sea, y eso se hace de ir y preguntar, claro, no les da tiempo en 5 días de ver a todos los actores, pero de aquí en adelante hay que sentarse con los diferentes actores que han estado metidos. El tema religioso ahí ha sido, la iglesia tiene redes importantes en el Estado, ha hecho varios esfuerzos, entonces tampoco hay que dejarlo de lado. Hay varias organizaciones, porque algo que pasa con las crisis en todas estas ciudades es que hay gente que se motiva y que empieza a organizarse. Eso pasó en Juárez, eso pasó en Michoacán. Entonces, esos grupos que ya están organizados, por ejemplo, en Michoacán hay 4 o 5 mesas de seguridad. ¿Qué significa esto? Son empresarios, que es un ejemplo que sacaron de Todos Somos Juárez también, de estas mesas donde sientas a los empresarios, a la autoridad y a todos ahí. El limonero Bernardo Bravo, que mataron, era parte de Era eso. uno de los ciudadanos miembros. Entonces yo creo que hay que aprovechar esas estructuras que ya están ahí, que son ciudadanas. Y creo que algo muy importante aquí también es este ruido político, porque el hecho de que también sí haya gente de oposición que se aproveche para estar criticando. Pero está en la naturaleza. Claro que está en la naturaleza, pero eso también, y entonces creo que de los dos lados estaba, porque entonces ya estás muy alerta, dijo algo en contra, entonces él es enemigo, es político. Cuando hay empresarios que auténticamente ni son políticos ni están de un lado ni otro, si no les interesa realmente que su estado mejore, que sean planes que sí se queden y que pueda la dinámica finalmente cambiar. Hay condiciones muy difíciles, 60.3% de jóvenes entre 15 y 24 años en Michoacán no van a la escuela. Entonces, bueno, ahí tienes un dato muy importante de cómo ir a las causas, o sea que y hay que aterrizar acciones en esas juventudes, algo que nosotros tuvimos que hacer en ese entonces y creo que ese tipo de trabajos como de quirúrgicos o de acupuntura social se tienen que hacer. Trabajamos en Apatzingán con viudas de la violencia y obviamente sus hijos sí eran un montón. Pero fíjate, ahorita estoy pensando, Eunice, ¿por qué no te llamaron a ti? Bueno. No, es que en serio, o sea, a ver, tú ya tienes experiencia, ¿no? Y más allá de que trabajaste en un gobierno que era de oposición, pues tienes, o sea, esto requiere dejar a un lado la parte política y decir, a ver, ¿quiénes ya pasaron por acá que nos cuenten su experiencia? Y yo creo que luego... ¿No te parece que es...? Está bien, Digo, ahí todos estoy, somos y me llaman, mexicanos, con mucho gusto ¿no? lo sé yo. Pero el tema No. creo que habrá otras gentes capaces también con experiencia, pero... Por creo eso, que lo pero importante... y que sirvieron en gobiernos del PAN y del Pues sí. PRI, o sea, Bueno, pues es que eso es saca lo que esa había. experiencia, ¿no? Pero yo creo que lo importante también es eso, justo los temas locales y yo leía algunas cosas que no me quedan tan claras del plan. Por ejemplo, en los cultivos, pues venía limones, berries, no sé qué. ¿Y qué pasa con la huacana, que son meloneros? Ellos no, o sea, no venía el melón. Entonces yo creo que falta a lo mejor complementar con algunos de estos círculos, entender también esa dinámica social que hay en el territorio y creo que también, como te decía, en este tema de las juventudes en riesgo, ahí hay que hacer programas de veras bien focalizados, porque los grupos criminales, estas juventudes, yo me acuerdo que escuché audios de cómo la familia michoacana los reclutaba. Y no crees que les decía, vengan a ser delincuentes, bien malos, no, sino a ti que te ha fallado el Estado.
A ti que te estigmatizan, que te discriminan y que nadie te quiere, ven porque nosotros vamos a ser tu familia, te vamos a adoptar, te vamos a ayudar, te vamos a dar pertenencia y sentido. Es lo que Entonces, hacen, exacto, al final, creo que el Estado tiene que competir con eso. Y eso es ir a las causas en este tipo de situaciones. Y ahí creo que hay que hacer cosas que no existen. Y hay que combinar programas. Ok, jóvenes construyendo el futuro. Pues muy bien, pero una beca no es suficiente en estos contextos. Hay que ir con una beca y hay que ir con un acompañamiento, con una mentoría, con algo que les atraiga. Y tienes que ser creativo y tienes que llegarle a esas... Nosotros ahorita con esto de Hip Hop por la Paz que traigo, ahorita hice una sesión con 50 cárceles conectadas, además de gente en las comunidades, pues se unen. Claro, ese es el gancho y tú de ahí tienes que ver, no basta con decir voy a hacer 10 partidos de fútbol, sino todo el arte, la cultura, todo eso sirve, pero sirve acompañado de otras estrategias que ayuden justamente a los temas psicoemocionales. Hay un problema de salud mental también. Yo me acuerdo que llegaba a comunidades en Michoacán, a Guililla, a Churumuco, y llegamos con una estrategia que teníamos de salud mental. Teníamos 10 psicólogos, 20, poníamos una especie así con telas, hacíamos consultorios en el centro del pueblo, y se llenaba eso. Y el presidente municipal me acuerdo que en un lugar dijo, y yo soy el primero que voy a pasar, porque está cañón, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Bueno, tú preguntas, Leo, si este es un fracaso del Estado, ¿no? Y yo me pregunto... Ayer decíamos que sí, y pues por resultados sí, Vanessa. Pues yo me pregunto... Del Estado, entendido, PRI, PAN, PRD, claro. Morena, y todos, o sea, y todos los mexicanos, vaya. Lo que yo me preguntaría ante esa pregunta es si es un fracaso del Estado, vaya, con mayúscula, o de los estados con minúscula. Porque creo que cada uno de estos planes en los que la Federación llega a salvar a Michoacán o a cualquier estado, se encuentra siempre con sus limitaciones. Y la limitación, pues, es que es estructural. Es que la Federación no es responsable por entero de la seguridad de los estados. Lo que está sucediendo en Michoacán es responsabilidad de Claudia Sheinbaum y también, y sobre todo, del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, pues está muy bien que vayan a enviar 10,000 elementos de la Guardia Nacional, militares, 300 elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana, que vayan a habilitar la Federación líneas especiales para que más de 1,600 militares atiendan casos de extorsión de aguacateros, diferenciados de los casos de extorsión de limoneros, porque pues parecen ser diferentes, la intensificación de inteligencia, de coordinación federal, pero todos esos pues son esfuerzos federales. Pero fíjate, ahí estaba Carlos Manso, como presidente municipal de Uruapan, frustrado, decía, yo quiero arreglar el asunto, no tengo los recursos. Exacto. Necesitamos al gobierno del Estado y sobre todo a la Federación. Así es, y hacia allá voy, porque lo que decía es que estos esfuerzos federales van a dar, y también lo decía Eunice, van a dar resultados seguramente en el corto plazo, en el mediano plazo, pero luego ¿qué? Luego esos terminan, luego el Estado requiere ocupar esos recursos, esas personas para otros estados que estén peor que Michoacán. ¿Y qué pasa con Michoacán cuando termine la administración de Claudia Sheinbaum? Entonces se necesita un plan para todos esos estados. Hay un análisis, un diagnóstico muy interesante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señala cuál es el estado de fuerza de las policías locales. Y aquí se ha mencionado en muchas ocasiones, sobre todo en tus mesas de los miércoles, que son especialistas en seguridad, como en México hay un promedio de 1.1 policías por cada 1,000 habitantes. Y para que pues, quienes nos están viendo tengan un parámetro de eso, en la Ciudad de México hay 4 por cada 1,000 habitantes. Es la mayor. Y si bien existe un plan del Secretario Ejecutivo para incrementar en un 25% las fuerzas locales de policías de aquí a diciembre de 2029, tú das en el clavo. Y es que los estados no tienen dinero, son malísimos para generarse sus propios ingresos, son malísimos para cobrar predial. Han renunciado casi la mayoría de los estados a cobrar tenencia, ¿no? Para efectos electorales. Entonces creo que el plan para Michoacán y para cualquier otro estado que venga desde la Federación va a ser insuficiente por eso, porque será temporal. Entonces, o los gobernadores empiezan a hacerse cargo, empezamos a señalarlos como los responsables, o de plano comenzamos a repensar esta estrategia de responsabilidad compartida Federación y Estados. Que aquí desde hace muchos años el queridísimo Luis de la Calle ha insistido que la reforma tributaria debe ser el predial y esos recursos deben de utilizarse pues en cuestiones como de seguridad. Allí, como tú dices, pues si los municipios no recaudan nada, pues no tienen dinero y acaban
siempre pidiendo dinero al Estado y a la Federación. Carlos. Yo creo que es un fracaso del Estado con mayúscula en un Estado con minúscula, ¿no? O sea, me parece importante está ubicarlo. Bien. A ver, ¿no? repítelo. Es un fracaso del Estado con mayúscula en un Estado con minúscula. Sí, ¿no? muy bien. Bien puesto. Y a ver, tú eres administrador público de formación, Leo. Yo creo que aquí es muy importante, pues, no nada más hablar como del programa, del diseño de la política, porque realmente el éxito o fracaso se juega en la implementación, ¿no? Y digamos, yo no es que quiera ser pesimista, pero sí soy un poco escéptico, porque me parece que el plan, por lo menos ahorita, y esto puede cambiar, y ojalá que cambie, yo no veo que tenga una metodología clara de implementación. O sea, un cronograma, como compromisos con indicadores verificables, exacto, ¿no? O sea, hay muchas promesas, muchas aspiraciones, pero me parece que el plan tiene todavía, debemos hablar del plan como en presente continuo, porque es algo que está creo, ocurriendo sobre la marcha. Le veo poco rigor técnico en términos de cómo materializar y cómo evaluar sus propósitos. Hay una clara carencia de lo que se llama líneas base de mediciones y de metas, ¿no? Pero insisto, siendo un plan como este que primero responde a un propósito evidente de comunicación política, pues bueno, hay que entender que ahorita carece de eso, ojalá que después se desarrolle. También me parece, y esto ya lo estaba mencionando Eunice, que tiene una falta de políticas concretas en materia, digamos, de víctimas, ¿no? Yo creo que en general están muy ausentes las víctimas como destinatarias de la política pública en este caso, y también muy ausentes los gobiernos estatal y municipales. Es evidente, me parece que no se está contemplando aprovechar el marco institucional existente ya en el territorio de Michoacán, y me puedo imaginar perfectamente bien cuáles son las razones, ¿no? Porque son instituciones muy debilitadas, muy, digamos, pues penetradas por el crimen, ¿no? Y probablemente las autoridades federales no confían ni en el gobierno del Estado ni en los gobiernos municipales. Pero entonces, si no confías en ellos, pues algo hay que hacer, además de ignorarlos en el plan que se supone que va a resolver el problema, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí lo que me parece, la verdad, más criticable y donde le veo el flanco más flaco a este plan, pues es que tiene que ver con la complicidad y la impunidad de las autoridades locales que forman parte del fenómeno que aquí hemos comentado muchas veces, de la gobernanza criminal, ¿no? Es una pata de la que cojea la coalición gobernante, esa, y por supuesto que es una pata de la que cojea también pues el plan Michoacán. No se hace cargo pues de corroborar las informaciones que ya están circulando sobre contubernio de autoridades con el crimen. Tampoco hay una propuesta, me parece, suficientemente explícita y contundente de investigar a las autoridades que están ahí, empezando desde luego por el gobernador, ¿no? Y yo lo que creo aquí es que sin una depuración y sin deslindes en ese sentido, pues es muy poco lo que se va a lograr, ¿no? Creo que estas acciones de pronto tienen que morder para que sean eficaces. Y este plan, desde mi punto de vista, hasta este momento, en la versión, digamos, disponible cuando grabamos este programa, pues no muerde. Y debería morder, aunque duela, porque de otro modo, pues sí, o sea, si los encargados de gobernar están en contubernio con los criminales, pues va a ser muy poco lo que realmente se pueda cambiar, ¿no? Al final, digamos, yo creo que las cosas dependen mucho más que del envío de tropas, ¿no? El envío de tropas sin duda es indispensable, pero como decíamos, pues esta película ya la hemos visto varias veces. ¿Y qué pasa, digamos, cuando se van, ¿no? Esta es una forma de reaccionar a la emergencia, pero no es una forma de resolver el problema. Muy bien. Y ya, déjame terminar con una cosa muy importante que también ya anticipaba Eunice, que tiene que ver con la falta de novedad en cuanto a los recursos. Muy buena parte de los recursos que se están anunciando aquí eran recursos que ya estaban de todas maneras comprometidos. Se entiende por la naturaleza reactiva. Nos están diciendo, vamos a poner dinero que de todas maneras ya estaba puesto. A mí esa parte la puedo entender en términos, digamos, operativos. Lo que me preocupa es, oye, pero entonces vas a meterle dinero a políticas que ya había y políticas que conviven con la crisis a las que estás respondiendo. ¿No deberíamos revisar esas políticas y revisar ese presupuesto de una vez? Déjenme, porque veo que todavía hay muchas cosas que decir y vamos a una pausa. Nos quedamos un segundo segmento, si les parece, para seguir. Estamos
teniendo esta mesa sobre el plan de Michoacán. Y pues aquí voy a citar a Carlos: es el fracaso del Estado con mayúscula de un Estado con minúscula, ¿no? Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos en esta mesa con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Eunice Rendón sobre el plan de Michoacán. Ha estado muy interesante por lo que significa Michoacán, pero más allá de Michoacán, el reto que tiene el Estado mexicano, entendido como la organización política de la sociedad para resolver el tema de la inseguridad. Y yo te quiero preguntar, Eunice, de algo que ya salió en esta mesa, lo decía antes Carlos, que es el tema de las cómplices. ¿Cómo trabajas con autoridades que o son cómplices o se sospecha que son cómplices de la criminalidad? O sea, tú decías, cuando fueron con Peña, quitaron al secretario general, quitaron a muchos presidentes municipales. Y muchos ¿Qué haces al respecto? Yo supongo y sospecho que es el caso ahorita, que también hay mucha complicidad, ¿no? Por eso adoraban a Carlos Manzo en Uruapan, porque digamos, no se vendió al crimen organizado, y mira cómo terminó, ¿no? Bueno, entonces, creo que ese es un mensaje muy fuerte del crimen, ¿no? Bueno, Quien se meta conmigo, y pasó también en Guerrero, ¿no? Con el alcalde ese que también descabezaron. De Chilpancingo, en fin, sí. yo creo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces con la complicidad? Y se mencionaba aquí, el Estado versus la Federación, por ejemplo. Entonces, la Federación viene, y yo también creo que la presidenta y Harfuch están haciendo un esfuerzo enorme y muy con buena voluntad, loable en términos de seguridad, pero pues no se puede solo. Es decir, sí es muy importante la parte local, y mientras no se empiecen a limpiar las policías, mientras no empiece a haber recursos adecuados, mismo pero Carlos Manzo, políticos, por ejemplo, mismo Carlos Manzo, me acuerdo que el 15 de septiembre estaba yo revisando, me llegó un mensaje que él escribió, que él decía, pues de nada sirve que nosotros agarremos a los criminales y los vuelven a soltar, vamos a hacer una huelga, no van a poder hacer aquí obras federales hasta que nos ayuden, ¿no? Entonces, como todo este tipo de reclamos, pero creo que aquí lo importante es, y esto que dices nos pasaba, no, ya no te tomes fotos con ningún alcalde, porque quién sabe si luego sale ahí con algunos vínculos, ¿no? Y eso es otra cosa que pasó, por ejemplo, en los exámenes de confianza. Cuando querían hacer las fuerzas estas rurales, uno de los problemas principales es cuando los ciudadanos que eran de las autodefensas a policías. Sí, cuando no pasaba nadie el examen de control de confianza, nadie, porque todos conocían a un criminal que estaba ahí al lado. Entonces, ¿de dónde sacas estas policías locales? También es un reto. Y otra cosa importante, creo que coincido que está muy bien el plan del secretario ejecutivo que mencionaba Vanessa, pero para eso también se requieren fondos. Y no hay que olvidar que en los últimos años también han quitado todos los fondos. ¿Pero qué haces con la complicidad? ¿Los corres? ¿Los metes a la cárcel? ¿Trabajas con ellos? No sé, ¿me entiendes? Yo creo que, a ver, la complicidad tiene varios aristas, ¿no? Por un lado, hay autoridades que literal las pusieron el crimen, y ahí sí tienes que quitarlos y tienes que cambiar. Eso no hay otra. Pero también hay gente, pues que eso es lo que tiene al alcance, como muchas de estas juventudes, como el mismo victimario, la verdad. Entonces, ahí es donde sí creo que el Estado puede y debe hacer algo. Tenemos que ver con qué recursos humanos y materiales podemos jalar también a esas juventudes, a esa carne de cañón para el crimen, que cada vez son más menores, que ya hemos visto la diversidad que hay de formas de reclutamiento, igual de originales, innovadores que son ellos, se tiene que poner el Estado. El Estado no puede competir, ellos siendo muy innovadores y territoriales los criminales, y el Estado acá con grandes bloques de cosas. Y negociar con el crimen. Yo la verdad no estoy de acuerdo con negociar con el crimen. A mí me parece que eso al final termina teniendo no son caballeros efectos negativos. Que tampoco los caballeros ingleses. Es muy importante más bien. Y algo que decía Carlos, que creo que sí es importante decir, que decías, los mismos programas, sí es cierto que sí sirven algunas cosas. Por ejemplo, que es de lo que yo recuerdo que puede servir mucho, si tú tienes dinero para hacer espacios públicos y de pronto en vez de uno haces 100, pues sí va a servir. En vez de una escuela haces 20, pues sí, claro, porque lo que hacen sí es meterle más, digamos, más cantidad de esas cosas. Entonces, algunas de estas cosas efectivamente funcionan, pero claro, tiene que haber un plan. Y también para qué hacer con las complicidades, ahí es donde los ciudadanos y ciudadanas son muy importantes. Si tú trabajas algo de la mano con ellos, ellos son quienes van a estar también vigilando esos contextos, siempre y cuando tengan confianza. Hoy también hay mucha gente que tiene miedo y tiene desconfianza. Estaba viendo Lensú,
76% de las personas en Michoacán se sienten inseguras. Pues sí. ¿no? Y veía, y nada más un dato del Ecopred, porque esa la Sí. hicimos justo en el 2014 y mide las causas. Solo se ha levantado una vez en el INEGI en 100,000 hogares y ese mide justo qué causas hay. Y ya se veían varios focos rojos ahí en Michoacán importantes. Uno que me llama la atención, el 72% de los jóvenes entrevistados de estos 100,000 hogares en el país y particularmente en el caso representativo de Michoacán, mencionó que alguno de sus amigos estaba metido en algún factor de riesgo. Mira, yo creo que aquí lo que menciona Eunice del papel de la ciudadanía es muy importante. Creo que eso es lo que explica a Carlos Manso. Sí, claro. ¿No? O sea, Carlos Manso es un movimiento, el movimiento del sombrero, sí. ¿no? De una sociedad harta, ¿no? Y que se vuelve, de ser morenista, se vuelve independiente, ¿no? Y muy impresionante la manifestación el fin de semana. Porque una ciudad de 300,000 personas, que salgan 100,000 a manifestarse, un tercio. O sea, imagínate que salieran aquí 3, 4 millones de personas en la Ciudad de México. Es una barbaridad. Vanessa, esa parte de la complicidad de la complicidad política, la parte, esta pata que decía Carlos. Dos cosas. Primero, les comparto, la semana pasada yo, profundamente consternada con el homicidio de Carlos Manso, yo escribí un perfil de él, me estudié, su pasado político a profundidad, y es una figura impresionante. ¿Para el país esto? Para el país, así es. ¿Te lo van a publicar? Publicó el miércoles pasado. Ya lo el miércoles pasado. Es un perfil de político impresionante, un humanista, apoya los programas sociales. Es más, y ahora llego para allá, déjame conectarlo con lo del Plan Michoacán por la Paz, porque yo reconozco que una de las limitaciones del plan es que solo, claro, ataja las causas, ataca al crimen organizado, pero no ataja el tema político. Y es que Carlos Manso, este líder del movimiento del sombrero, no solamente desafió al crimen organizado, desafió al poder político. Hay un video muy impresionante de hace algunos meses de Carlos Manso, en donde se está refiriendo directamente por nombre y apellido a Alfredo Ramírez Bedoya, y lo está culpando de enviar a los policías, de extorsionar gente, enviar a los policías a quitarles los apoyos sociales. Le dice que él será recordado como el peor gobernador en la historia de Michoacán. Y eso que Carlos Manso, digamos, no llevaba una relación tersa con Silvano Aureoles, que intentó bloquearle el futuro político, inclusive lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera pasarle. Lo que quiero decir es que la muerte de Carlos Manso debería ser investigada, sí, por una línea de investigación criminal, pero también política. Porque eso, no solo se metía con el crimen, sino también con el poder político, porque además no es un secreto hoy para nadie que Carlos Manso era una figura tan popular que ya sonaba para ser gobernador de Michoacán. Sí, totalmente. Y Leonel Godoy hace algunos meses señaló no irá por Morena, aun cuando Carlos Manso todavía estaba dispuesto a encuestarse por el partido. Y creo que iba arriba en las encuestas. Hoy hicieron una encuesta y salía Grecia Quirós ya en primer lugar, para gobernadora. Claro. Por eso es que el Plan Michoacán por la Paz no puede ser una mera estrategia de imagen por parte de la presidenta Demar García Harfuch. Yo creo que será la prueba de fuego de su sexenio, porque ese movimiento yo creo que no se apaga pronto. No, y pueden perder la gubernatura del estado de y eso puede crecer. Michoacán, que por cierto es bastión de la izquierda, hay que decirlo también, ¿no? O sea, es donde comenzó la izquierda, parte del movimiento cardenista. ¿no? Mira, Leo, Carlos. Para concluir, yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es la importancia, digamos, de aprender de la experiencia previa. No estamos empezando de cero. Hay muchas cosas que se han hecho. Muchas no han funcionado, pero otras sí. ¿Qué carajos importa si las hizo el PAN o el PRI? Si funcionaron, hay que imitarlas, hay que replicarlas o hay que adaptarlas a estas circunstancias. Lo segundo, pues no repetir los errores del pasado. En particular, para mí es muy importante no confundir la ocupación federal o la presencia federal con la gobernabilidad local. Una cosa es atender la emergencia y otra cosa es hacer el trabajo largo, digamos, de cabotaje, como estaba diciendo Eunice, ¿no? De hacerle mella al problema. Hay que tener mucha paciencia, mucho compromiso, porque ese es un juego de largo plazo. Y en tercer lugar, pues sí, yo creo que más allá de retomar el control de la narrativa y de tener una estrategia, digamos, de control de crisis en términos de comunicación política, pues hay que pasar a tomar medidas políticamente costosas. Entiendo que es muy complicado, entiendo que hay una coalición
que tiene un paraguas muy amplio, por eso es una coalición tan exitosa también, por la capacidad que tuvo de integrar a gente de muchas, digamos, que venían de lugares distintos, ¿no? Y ponerlos a trabajar con un mismo propósito político, pero pues de pronto sí, eso se salió de control. ¿Se debería ir el gobernador, tú crees? Yo creo que, bueno, yo creo que hay que investigarlo. Yo creo que la federación lo tiene que investigar. Tienen la mayoría, además, en el Senado para declarar la desaparición de poderes en un abrir y cerrar de ojos. O sea, tienen mucho poder precisamente para atender esto, para lidiar con las autoridades locales que estén coludidas. Pero si deciden no hacerlo, pues sí. Entonces, ¿para qué carajo tienen tanto poder? Pues esa es la gran pregunta. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero creo que hemos tenido una buena mesa para... porque además refleja digamos, las emociones que hay en este momento, ¿no? Sobre todo por este magnicidio de Carlos Manso, que, pues, como tú dices, qué tipazo, ¿no? O sea, sí, realmente, y bueno, y la viuda, ya no se diga, ¿no? También, qué bárbaro. Es que uno ve todo lo que hacía por la gente y no sorprende el cariño que la gente le tenía desde hace años. Y lo mataron por eso. Algunas cosas también. Claro. No, claro, pero lo mataron. Lo mataron, no sé si por el crimen organizado, por la política, por ambas, en fin. Y bueno, pues esto otra vez nos hace mirarnos al espejo y decir que no se ha resuelto el problema que llevamos ya acarreando por más de 2 décadas. Gracias, querida Eunice. Gracias por haber venido. Carlos, gracias, Vanessa. Voy a hacer una breve pausa y hablar con Rafael Fernández de Castro de los resultados de las elecciones la semana pasada en Estados Unidos y lo que esto implica para la presidencia de Donald Trump. Regresamos en un momento más.